Bienvenidos, buenos días. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? están? Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntame acerca de este disco que me imagino que para ustedes ha de ser muy importante, el primer proyecto musical ya como agrupación, que ya la gente lo puede disfrutar y está al alcance de ellos. Platíquenme. Sí, bueno, estamos muy contentos de presentarles nuestro primer disco, se llama Ultramar. Estamos muy contentos de presentarlo aquí, lo pueden encontrar disponible vía línea. Y en plataformas digitales Plataformas también. digitales, por favor. Muy Y bien. con nosotros, y bueno, venimos a presentar nuestro sencillo que se llama Dime Tú. ¿Por qué enfocarse a este género del rock pop? ¿Alguna influencia musical? ¿Siempre les ha gustado? Bueno, siempre hemos nacido con el rock and roll, pero más que nada se fue dando como el estilo. Las canciones se habían compuesto con guitarrita y voz y se fueron adaptando tal cual, naturalmente, y bueno, así quedaron. ¿Ustedes son compositores de su música? Sí, todas las canciones son originales de nosotros. Muy bien, pues enfocarse a este primer proyecto musical que me imagino que ya va a haber mucha gente que ya lo sigue, que está en interacción constante con ustedes y qué mejor disfrutar de este sencillo. Dime Tú, pues les damos la bienvenida con este sencillo y gracias. Muchas gracias. Son poemas de luna sin sol, tragedias encarnadas en historias de terror, las máscaras heridas en tiempos de pasión, el suicidio en mis manos. Dime qué pasó. Pude salir, cómo pude escapar de este veneno que desde hace tiempo me hizo mal. Plegarias de torpeza, la brisa de tu cuerpo, un guerrero muriendo, escribiendo. Las noches son poemas de luna sin sol, tragedias encarnadas en historias de terror, las máscaras heridas en tiempos de pasión, el suicidio en la mesa, el hielo se rompió. ¿Cómo pude salir? ¿Cómo pude escapar? ¿Cómo pude volar si no tengo alas?
Gracias. Cuéntenme dónde se van a estar presentando para hacerle promoción a este disco nuevo. Bueno, para toda la gente que nos sigue, estamos preparando una gira que vamos a empezar a partir de octubre. También queremos aprovechar Muy bien. para informarles que acabamos de grabar antier un acústico que va a salir pronto en nuestras redes sociales. Y en Excelente. estos momentos estamos filmando nuestro tercer videoclip, que se va a llamar Brujita, y bueno, esperemos que todos estén pendientes para ese Así estreno. que de este sencillo que nos acaban de interpretar ya tenemos disponible el video. Sí, ya está disponible y Eso. otros 2 videos antes también. Muy bien, regálenos sus redes sociales para interactuar con ustedes, pero sobre todo para estar pendiente de sus presentaciones. Su Facebook, Claro, nuestro Facebook es El Cuarto de Sara Oficial, Twitter igual El Cuarto de Sara Oficial y nuestra página oficial que es www.elcuartodesara.com. ¿por qué el cuarto de Sara? Bueno, El Cuarto de Sara tiene demasiados significados. Me imagino. Pero el principal o musical es de que en nuestro cuarto, digamos que Sara es nuestra música y el cuarto es donde nos unimos todos para hacer la música. Muy bien, pues felicidades, de verdad. Nos vemos muy pronto y estaremos pendientes de sus redes sociales, de todos los movimientos que estén haciendo.